Pues ya estamos casi, todavía faltan otros temitas por ahí de testimonio, pero vamos avanzando bien. Estuvimos viendo parte del fruto parte del fruto del Espíritu. Estuvimos viendo las tres últimas características, que era fe, y lo generalizamos, o más bien lo pusimos como el tema de fidelidad, porque otra traducción habla acerca de la fidelidad, y la fidelidad tiene que ver con depositar la confianza en alguien. Después vimos también la cuestión de la mansedumbre. También otra traducción habla acerca de que la mansedumbre es humildad, y nosotros debemos ser siervos primero. Tenemos que ser humildes ante las circunstancias. ¿Para qué? Para poder llegar a un lugar mayor. No podemos decir, es que yo quiero estar al lado tuyo, Señor, a tu diestra y el otro a tu izquierda, porque no es así. Dice, el que primero quiera ser grande, primero tiene que humillarse, tiene que servir, porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir. Entonces Él nos da el ejemplo y lo tenemos que seguir, amén. Después veíamos el otro fruto, o más bien la otra característica del fruto, que era la templanza, y hablamos que la templanza es un dominio propio, es el poder manejar las circunstancias en todo momento. Sí, es el alivianar nuestro carácter, equilibrarlo. Si somos muy enojones, equilibrar ese carácter. ¿Para qué? Para que no explotemos, y eso nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque si explotamos podemos herir a alguien, podemos salir lastimados también. Entonces es mejor tener esa templanza, ese dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos ser siervos de Dios en todo momento. Amén. Y después veíamos el fruto de justicia. El fruto de justicia tiene que ver con que hagamos justicia como Jesús nos dio justicia a nosotros, nos hizo justos por fe. Entonces tenemos que dar la justicia de vida, y la justicia de vida tiene que ver con que nosotros, no es esa justicia del mundo, ¿no? Que ojo por ojo, diente por diente, si tú me haces, tú me la pagas. No es así. La justicia de Dios es distinta, y la podemos ver en nuestras vidas a través de la gracia. Nosotros no nos merecíamos el tener la salvación, pero Dios nos la dio precisamente por esa justicia. Entonces decíamos que si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. ¿Por qué? Porque esa gracia es inmerecida, y tanto como es inmerecida, entonces también la tenemos que compartir con los demás. Amén. Entonces vamos a terminar esta parte de los frutos, ¿sí? Que es una característica de un buen testimonio. Fueron 5 frutos, acuérdense: frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de buenas obras, fruto del Espíritu, fruto de dar gracias, y fruto de justicia. ¿Sí? Pues vamos a seguirle. Entonces ahorita en nuestra capacidad como hijos de Dios es el poder dar todo tipo de frutos que nos indica la palabra. O sea, nosotros debemos de dar todo tipo de frutos. Frutos de arrepentimiento, de buenas obras, de dar gracias, del Espíritu y de justicia. Si hemos sido estériles en la capacidad de dar frutos, debemos de pedirle a Jesús que nos arregle cavando alrededor de nosotros, y que nos ponga abono para poder dar fruto, porque de otra forma seremos cortados. Si no hemos dado frutos, si no ha habido algo que represente realmente lo que Dios hizo en nuestras vidas, entonces le tenemos que pedir a Dios que escarbe alrededor de nosotros, nos ponga abono. ¿Qué es lo que hace el abono? Ayuda a que las raíces o el árbol, lo que sea, crezca mejor, pueda dar mejor fruto. Entonces debemos de pedirle eso a Dios, que nos escarbe. ¿Por qué? Porque
Si no damos fruto es porque algo en nuestro corazón o en nuestra vida está impidiendo que no crezca. Entonces debemos de quitar eso, permitirle a Dios que quite esas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar dando frutos en abundancia. Amén. Entonces, por eso Dios tiene paciencia con nosotros y nos da tiempo para dar frutos. Nos da tiempo, un tiempo, pero no quiere decir que nos va a dejar siendo inútiles. Eso lo tenemos que entender y ponerlo bien claro en nuestras vidas. No tiene que ver si Dios nos da la capacidad de dar frutos, sí nos da un tiempo para darlos, pero no quiere decir que porque tengamos un tiempo digamos, es que estoy en proceso. Estoy en proceso. Y estoy en proceso. Y toda su vida se la pasan en el proceso. Y no es así. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar Dios siendo inútiles. Nosotros fuimos para dar cosas, dar frutos, no para ser inútiles. Tenemos que dar frutos para el reino. Amén. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 13. Lucas 13, 6 al 8. Amén. Dice así, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo él al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondió, le dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces aquí nos está hablando el padre, el dueño de la viña nos está diciendo: oye, es que ya llevas tanto tiempo no dando fruto. Ya llevas 3 añotes, 4 añotes no dando fruto. ¿Qué pasa contigo? No me sirves para nada, mejor lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque absorbe las propiedades de la tierra y no da nada. ¿Y qué le dice el hijo? ¿O qué dice el Jesús? Espérame. Si en un año no da frutos, entonces ahora sí ya lo corta. Pero déjame abonarlo, déjale rascarle a las orillas, yo le pongo abono y vamos a ver si da fruto o no. Entonces, Dios nos está dando tiempo para que nosotros demos fruto, pero no quiere decir que por eso vamos a decir, estamos en proceso. Pasan 20, 30 años y otra vez en proceso. Ya. Tenemos que dar frutos, porque si no vamos a ser mochados. Entonces es mejor dar un fruto. Dar frutos en abundancia. Amén. También debemos de entender que los frutos no los podemos dar despegados de Jesús o con nuestras propias fuerzas. Tenemos que estar pegados a la vid como los pámpanos. Vamos a ver Juan 15, 1 al 5. Juan 15, 1 al 5. Juan 15, 1 al 5. Le doy lectura. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Entonces, si nosotros estamos pegados a Dios, vamos a dar frutos. Entonces, a lo mejor esta es la cuestión. No hemos estado pegados a Dios totalmente y hemos querido dar frutos en nuestra carne, en nuestras fuerzas. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que dar frutos. ¿Por qué? Porque estamos pegados a Jesús y Él es quien nos da la vida. Él es el que nos da las propiedades para que podamos dar frutos allá afuera. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque el poder, se los vuelvo a repetir, el poder de nosotros dar frutos allá afuera no es de nosotros. Ay, es que yo predico bien bonito. Ay, es que allá me hacen un montón de caso en la calle. Y viera cómo predico, hermano. Y viera esto y aquello. Ah, bueno, está bien. ¿Y los frutos? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros debemos de estar pegados a la vid, a Jesús. Y a través de eso, nosotros podamos dar frutos. Porque decimos a veces, es que yo no sé predicar, es que yo no sé hacer esto, y es que yo no sé. Oye, pues tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesús en tu vida. Pues si tienes a Jesús en tu vida, lo puedes hacer. Prepárate nada más. Amén. Entonces, si estamos pegados a Jesús, debemos de dar mucho fruto, no poquito, mucho. Porque aquí dice, pegados a mí, vas a dar mucho fruto. ¿Qué es lo que dice Dice el último versículo, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y apenas ahí queremos dar una papaya, una manzana nada más. Tenemos que dar mucho fruto, porque estamos pegados a Jesús. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta, si nosotros vivimos realmente la vida conforme a la palabra de Dios, entonces tenemos que dar mucho fruto. Jesús nos eligió para que llevemos mucho fruto, muchos frutos. Si estamos cimentados en Él, nuestros frutos van a permanecer. Si realmente estamos cimentados en Él, en su palabra y en todo, entonces nuestros frutos van a estar permaneciendo. Pero si no, no. Porque separados de Él nada somos. Tenemos que entender eso. Pegados a Cristo en todo lo que hacemos. Y vamos a poder hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ver otra característica. Ya terminamos los frutos. Y ahora vamos a ver esta característica importante para tener un buen testimonio, que es un buen testimonio se esfuerza y es valiente. Es el inciso J. Se esfuerza y es valiente. Vamos a ver Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Amén. Le doy lectura. Josué capítulo 1, versículo 6 al 9. Una característica de un buen testimonio es que se esfuerza y es valiente. Es el inciso J. Entonces dice aquí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El esforzarse es dar más allá de nuestras fuerzas. Es dar más allá del 100% de nosotros. A veces estamos cansados, a veces no tuvimos un buen día, a veces tal vez ya nos la refrescaron la mamá 10 veces cuando estábamos manejando, tal vez nos dijeron un montón de cosas cuando le estábamos predicando, pero nosotros tenemos que dar el 100 en la iglesia y en todo lugar donde nos paremos. Dar más del 100% de nosotros, esforzarnos para alcanzar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. El esfuerzo también tiene que ver con dedicación y constancia, que es algo que se le dedica, obviamente es tiempo. Alguien dedicado le dedica tiempo. Entonces, si yo quiero aprender de la palabra, le tengo que dedicar tiempo, que es lo que estamos haciendo los domingos. Le estamos dedicando 3, 4 horas los domingos a evangelismo. ¿Para qué? Para que estén bien capacitados. Eso es esforzarse. Pero no solamente eso, esforzarse es venir a las clases, estudiar en su casa, para que les hagan su examen. Y ya de ahí, ¿sí?, tengan los conocimientos esenciales para poder predicar la palabra de Dios. Sí se puede predicar con el testimonio que Dios nos da, pero mejor es prepararse. Amén. Y aquí les puedo comentar esta parte acerca de mi testimonio. Yo ya se los había contado una vez. Yo no podía estudiar ni un ratito. Yo cuando salí de la prepa, a mí no me gustaba estudiar. Pero al momento de que yo entro a la universidad, tengo beca y me dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que sacar 9 de promedio para poder pagar tanto. O sea, me bajaron un montón la colegiatura. Pues dije, adelante. Pero yo no tenía esa costumbre de estudiar. Y vieran qué trabajo me costó. Y aparte, en el Señor, yo sé que Dios me dio las fuerzas, porque la verdad no hubiera podido. Entonces yo agarraba y empezaba a estudiar. Yo hacía mi guía, hacía todas las tareas y todo, las trataba de entregar a tiempo. Cuando eran temporada de exámenes, casi no dormía. Agarraba, llegaba, en ese momento estaba, yo trabajaba, iba a la escuela, trabajaba cantando en los camiones. ¿Para qué? Para pagar mi escuela. Y de ahí yo me iba todavía con la mamá de mi hijo, porque andábamos de novios. Y todavía yo llegaba a mi casa como a las 10 de la noche. Y esa semana de exámenes, en friega, a estar haciendo toda mi guía y estarla estudiando desde que llegaba hasta las 2, 3 de la mañana. Me dormía tantito y decía, le voy a dar otro repaso en la mañana. Y me paraba antes de las 6 y a darle otra vez a estudiar. ¿Por qué? Porque yo tenía que sacar 9 de promedio. Y si yo sacaba menos, pues me quitaban la beca. Eso es esforzarse y ser valientes. En un momento dado yo quise tirar la toalla y decir, ¿saben qué? Yo ya me cansé, y más cuando empecé mi tesis, porque es un proyecto de investigación que se necesita estarle
metiendo y aparte el tiempo. Yo no le entendía, no entendía cómo era el procedimiento de una tesis, pero Dios me ayudó y me encantó mi tesis, para la gloria de Dios. Sí. Y gracias a Dios pude salir con buen promedio, salí con 9.2 de la universidad, con excelencia académica. ¿Pero por qué? Porque me esforcé y fui valiente. Aún teniendo miedo de que pudiera haber reprobado alguna materia, le eché ganas y Dios me ayudó. Amén. Entonces, ser valiente es estar dedicado, decidido a hacer las cosas y aventarse teniendo la seguridad de que vamos a tener buenos resultados. Ser valiente es eso. O sea, tenemos que entender que nos debemos de aventar. El ser valiente es, a lo mejor, yo no sé predicar, pues yo me avaliento y, oye, ¿te han hablado de Jesús a lo mejor? No, pues no, pues yo te quiero compartir mi testimonio, yo quiero que veas, y ya se te empieza a quitar el miedo. Yo cuando llegué aquí, yo no sabía predicar, y yo hasta con miedo y empezaba, y ¿qué es lo que voy a hacer? Pero me dejaba guiar por el Espíritu. Pero eso es la valentía, aventarse a lo desconocido, pero sabiendo que Dios puede obrar en nuestras vidas. Amén. También el guardar la palabra de Dios es un principio fundamental en la vida cristiana. Es la que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. O sea, aquí es como la escuela. Ya la palabra nos enseña cómo actuar, actuar de diferente forma, los principios básicos. Y ahora, ¿qué lo debemos de hacer? Pues ponerlo en práctica. Pero si no la sabemos, ¿cómo la vamos a poner en práctica? Tenemos que empezar a buscar. Porque es el fundamento esencial. Ahora, si guardamos y accionamos la palabra en nuestras vidas, Dios nos respaldará en todo lo que hagamos. ¿Qué dice el versículo 8 de Josué? Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dile al que está a tu lado: de día y de noche tienes que meditar en este libro de la ley. ¿Sí? ¿Y qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, de día y de noche tenemos que estar meditando en la palabra. ¿Para qué? Para que a través de eso todo nos salga bien. A través de eso vamos a poder nosotros entender que todo nos va a salir bien. Si agarramos y empezamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, todo va a empezar a encuadrar. ¿Por qué? Porque estamos siendo fieles en la palabra. Por eso tenemos que estar meditando. ¿Y qué es meditar? No es solamente leer la palabra y me voy a aventar 50 capítulos en un día, no, sino pedirle a Dios revelación. Si te avientas 2 capítulos diarios y Dios te revela varias cosas en ello, gloria a Dios. Ya leí, ¿qué entendiste? Pues no sé. No sé, pero ya leí. Como podemos ver, se siguen uniendo cada uno de los puntos vistos en esta serie de prédicas a través de guardar la palabra de Dios. Él nos ayudará a fortalecernos, esforzarnos y ser valientes porque estamos en obediencia. Si se acuerdan, hay un punto que vimos de los primeros que dice que nosotros debemos de permitir que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. ¿Y cómo va a actuar si no la conocemos? Entonces, todos estos temas se van entretejiendo. ¿Para qué? Para formar una sola cosa, que es el testimonio. Amén.
El temer nos lleva a estar inseguros y a no confiar en Dios ni en lo que nos ha prometido como sus hijos. El temer es eso, estar inseguros y no confiar en Dios. Porque el temor siempre va a estar, pero a lo mejor yo me quiero acercar a la persona y predicarle y decirle, oye, esto y esto y esto y esto. Pues lo voy a vencer el temor, pero ¿cómo lo voy a vencer? Pues enfrentándolo. A lo mejor le voy a estar diciendo, ¿conoces de Dios? Al principio a lo mejor va a ser así, pero Dios ya después va a empezar a dar la seguridad y vamos a estar más alivianados y vamos a empezar a obrar conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces debemos de confiar en Dios. Amén. Dios nos promete estar con nosotros y darnos cada una de las cosas que ha dicho que nos entregará. ¿Qué es lo que dice el versículo 3 al 5 de Josué? Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios no nos deja, pero tenemos que ser valientes. Si Dios nos indicara predicarle a una persona que está pesada, pues hay que ser valientes. ¿No? Pero no se vayan a persignar y, ay, Señor. No, deben de empezar a obrar. Y nada de, ay, Ave María Purísima. Sino confiar en Dios, de que Dios está con nosotros. Dice, no temas ni desmayes. ¿Qué es lo que dice? Dice, no te dejaré ni te desampararé. Y nos estaba contando la otra vez la hermana que empezó a orar por una persona que es bien agresiva y dice, y le estuve guerreando y estuve guerreando y estuve guerreando. Y ya cuando fui, bien mansito, pues sí, pues porque tuvo la capacidad de orar por la persona, Dios la amansó y entonces ya le puedo predicar de la palabra. Pero entonces, ¿qué? Es esforzarnos, ser valientes, no temer, porque Dios no nos va a desamparar. Pero si lo haces con temor, en ese momento que tú estás accionando tu fe, entonces ya hay valentía en ti y ya no tiene que haber temor. Pero a mí me entró por llorar. Sí, pero pues no te salió la... No, pero de todas maneras. Estaba temblando. Pero de todas maneras, así Dios empieza a obrar. Moisés era tartamudo. ¿Y cómo fue usado por Dios? Pero eso fue porque se esforzó y fue valiente. Amén. El desmayar no nos lleva a darnos por vencidos, a no luchar por lo que Dios nos ha dado y a tener incredulidad de lo que el Señor nos ha dicho o ha prometido. El esforzarnos y ser valientes nos lleva a ser incrédulos. O sea, si no lo hacemos, nos lleva a la incredulidad. Dios nos promete que nos va a ayudar y nos va a fortalecer en nuestras tribulaciones, en nuestra debilidad. ¿Y qué hacemos? No le creemos. Y decimos, ya voy a dar, ya di el brazo a torcer, ya me hizo manita de puerco. ¿Cuál? Pues no te has esforzado, no has sido valiente. Porque el que se esfuerza dice que Dios
no lo desamparará. Pues esfuércense, esforcémonos. Y nuestro testimonio va a empezar a fructificar, pero por esfuerzo, dedicación. Amén. Por eso nos debemos esforzar y ser valientes para poder llegar a lo que Dios ya nos prometió que nos daría para que muestre su poder en nuestras vidas. Entonces debemos esforzarnos y ser valientes, porque ya sabemos lo que Dios nos prometió. Y Él va a hacer efectuar ese poder en nuestras vidas. Nosotros nos estamos esforzando como líderes, sí, como pastores. La pastora y yo nos hemos esforzado por dar el 100 aquí. Pero nosotros estamos esperando esa promesa de Dios. Y yo sé que algún día todas esas sillas van a estar llenas y van a faltar. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber esfuerzo y dedicación. Esfuerzo y dedicación. Esfuerzo y dedicación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con todos ustedes y con Dios. Él es el que tiene el poder, pero nosotros tenemos que actuar. Dice, porque todo lo que vas a pisar con tus pies, ¿qué dice? Todo lo que te he prometido, si lo pisas con tus pies, o todo lo que has pisado con tus pies, o vas a pisar con tus pies, eso yo te lo he dado. Entonces, nosotros estamos pisando con nuestros pies estos lugares, estos alrededores. Petatlán, San Jeronimito, Zihuatanejo, Iztapa, no importa, Dios puede obrar. Pero tenemos que pisar, declarar. Y no solamente eso, actuar y ser valientes. Amén. Ok. Seguimos con otro punto. El orar es el inciso K. Ajá. ¿Y qué es la oración? La oración es una relación que tenemos con Dios como de amigos, de amistad o de intimidad. Como si tuviéramos una novia, un novio, un esposo, una esposa. Es el estar nosotros teniendo una comunión con Él. Amén. Es el tener una intimidad con Él para poder conocerle. La oración nos ayuda a conocer a Dios. Si nosotros, es más, si nosotros quisiéramos el andar con alguien, el tener una novia, un novio, y llegamos y nada más nos quedamos viendo y le hacemos así que... O sea, o volteamos con la mirada y les... ¿Eso qué va a provocar? Nada. Tenemos que hablar. Y para conocer yo a las personas, pues tengo que platicar con ellas. Entonces, igual con Dios, tenemos que platicar con Él, tenemos que orar, tenemos que tener una intimidad. ¿Para qué? Para que a través de eso nosotros conozcamos su carácter. Pero a veces, de verdad, decimos, ya llegué bien cansado, ya son las 10 de la noche. Pues mañana oro. O si no, Señor, gracias te damos por este día en el nombre de Jesús, amén. Den gracias por los alimentos. Te damos gracias por los alimentos, amén. ¿No? No es así. Dios quiere que nosotros tengamos una intimidad con Él. Y así como platicamos con las personas, así como platicamos con los amigos, así como platicamos con nuestra pareja, así como platicamos con las personas que no conocemos, para conocerlas, así tenemos que platicar con Dios. Si con esas personas y con esas... Y a veces nos aventamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Y por qué no te puedes aventar 1, 2 horas, 3 horas con Dios? ¿O no? Debemos de entender eso, que debemos de buscar a Dios.
Jesús nos dice que busquemos y entonces hallaremos, que llamemos y nos abrirán, ¿sí? Entonces vamos a ver Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11. Le doy lectura, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces aquí una relación con Dios tenemos que primero buscar, porque si no, no la hay. ¿Cómo pretendemos conocerlo si le amamos? Vamos a esforzarnos por tener una relación con Él. Pero primero tenemos que empezar con Él, buscar. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Es que no sé cómo. Pues oye, la palabra está bien clara. Primero busca. De la manera que tú, ¿cómo le explicas a alguien que quieres conocerle? Pues hablando. Entonces habla con Él como tú creas y como el Espíritu Santo te lleve a hablar con Él. Pero búscalo para que lo halles. Y es que Dios no me escucha. Pues no, pues ¿cómo te va a escuchar si ni siquiera hablas? ¿O a poco un mudo le entiendes? O sea, que ¿a poco un mudo te va a gritar? Te va a decir, oye, ven. ¿A qué no? Igual nosotros, al que no habla, Dios no lo escucha, y no es porque no sepan nuestras necesidades ni otra cosa, pero Dios quiere que nosotros hablemos, que le busquemos. Y cuando uno habla y Dios no le responde, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Amén. Por eso nos dice que busquemos, para que todo aquel que le busca, le encuentre. A veces hay trabas en nuestras vidas. Dice en Daniel, no sé si lo han leído, pero dice que Daniel oró y dice que enseguida escuchó Dios el clamor de Daniel. Y hubo otra parte en la que clamó otra vez Daniel y no respondió luego el Señor. ¿Pero por qué? Porque habían trabas del enemigo. Dice, el espíritu del príncipe de Persia me detuvo para yo llegar contigo, pero aquí estoy. Entonces, a veces hay trabas en la cuestión espiritual que no nos permiten el que llegue una respuesta inmediata a nuestras vidas. Pero el que clama, seguro hay respuesta. Entonces todo aquel que pide, el Señor le responderá. Pero si no pedimos, pues ¿cómo le vamos a hacer? Oye, es que yo necesito esto y esto y esto. ¿Ya le oraste al Señor? No. Pues ¿cómo? Ajá, o sea, y a veces, tengo este dolor y no sé qué. Voy a esperar a que los hermanos oren por mí. Oye, pues ¿qué no puedes orar por ti? Dios te va a responder. Dios también te quiere usar a ti. O sea, ni la pastora ni yo somos el que tenemos el poder, es Dios el que lo tiene, pero a veces somos tan flojos que no queremos hacerlo nosotros. Oye, hermano, es que tengo esta necesidad. ¿Ya oraste? No, pero pues usted está aquí para orar, ¿no? Y sí estamos aquí para orar, pero debemos de entender que debemos de aprender que esa misma intimidad con Dios que nosotros tenemos como siervos de Dios, también la tienen que tener ustedes.
Porque nosotros no somos fuera de lo normal. Solamente tenemos nuestra intimidad con Dios. Oración. ¿Cuánto le dedicas a Dios? De acuerdo a cuánto le dediques, también es lo que te va a responder Dios. Si buscas poquito, pues vas a hallar poquito. Si buscas muchito, vas a hallar muchito. Pero todo esto está fundado en la oración. O sea, el que nosotros pedimos y Él nos responda está fundado totalmente en la oración. En nuestra intimidad que tenemos con Dios. Ahora, nuestra oración a Dios no debe de ser como los que les gusta que la vean, con exageraciones, lo cual los lleva a que esté hueca y sin nada bueno. Mateo 6:5. Del mismo 7. Mateo 6:5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, aquí nosotros debemos de entender, no es, o sea, cuando Dios nosotros oramos, hay gente de verdad en las iglesias, y yo lo he visto en varias partes, que empiezan a orar y Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo, y Padre Santo, te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y amén. Y Señor, te damos gracias. Y Señor, te damos gracias. Y Padre Santo, te damos gracias. Y Padre Santo, te damos gracias. Y gracias, Padre, por todo esto. Y su oración está totalmente hueca. ¿Por qué? Porque nada más lo que quieren hacer es, ay, ¿ya me vieron? ¿Ya me vieron que estoy orando bien fuerte? Con intensidad. Y la intensidad o la fuerza en que oremos no tiene el poder, sino el poder lo tiene con el corazón que lo hagamos. Sí podemos arrebatar, y en el nombre de Jesús yo arrebato a esta persona, pero tener las bases. ¿Por qué? Porque si no son vanas repeticiones. Y dice, de cierto, dice, estas personas son hipócritas. Porque aman estar en público haciendo sus ridiculeces, pero en su casa no lo hacen. Por eso nos dice Dios que oremos en privado, porque ahí demostramos nuestra intimidad con Dios, y no solo cuando estamos ante un público como para llamar la atención. ¿Qué es lo que dice el versículo 6 de ese mismo capítulo? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es muy sencillo. Te dice, si tú oras al Padre en lo secreto, en tu intimidad, o sea, realmente, sin que nadie nos moleste, entonces Dios va a estar con nosotros. Y dice, y eso que tú oraste en lo secreto, entonces ya lo puedes hacer en público. ¿Por qué? Porque esa intimidad que tú estás teniendo allá adentro en tu cuarto, también la tienes aquí. Pero de nada sirve que nosotros nos queremos apantallar a todos si en nuestra casa no lo hacemos. Mejor es en lo secreto primero. ¿Para qué? Para que en el público Dios nos recompense. Amén.
Jesús mismo se apartaba a tener una intimidad con Dios a través de la oración. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1. Versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿A poco tú cuando tienes intimidad o las parejas cuando tienen intimidad con su esposo, a poco les gusta estarlo haciendo en público? Es una intimidad. Es igual nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es en lo privado. Por eso Jesús se iba a orar, se apartaba para tener esa intimidad con Dios, para conocerle aún más. Amén. Lucas 5, 15, con este mismo fundamento. Lucas 15. Perdón, 5:15. Ajá. Lucas 5:15. Dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16 dice más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces la pregunta es ahora, ¿tú te estás apartando en lugares desiertos para tener una intimidad con Dios? ¿O solamente quieres apantallar aquí en la iglesia? Porque así como estamos allá, también estamos acá. Así como leemos la palabra, así también acá. Así como la leemos también aquí, también allá. Amén. Los mejores momentos que podemos tener intimidad con Dios es a solas, porque ahí nos desnudamos por completo a Él sin que nadie nos moleste. Es lo que les decía, o sea, nosotros no podemos tener una intimidad con la persona amada si hay gente en público, si hay público viendo. Hay hermanos que soy exhibicionista, nada que... Dios quiere una intimidad contigo y en esos momentos es cuando nos desnudamos y decimos, Señor, yo sé que yo sé que tengo estas debilidades, yo sé que a veces te he fallado, yo sé que a veces te he lastimado, Señor, pero perdóname, ayúdame, Señor, yo quiero conocerte aún más, quiero tomar, Señor, quiero que me tomes de la mano, quiero que me abraces, quiero que me beses, quiero que me apapaches, quiero sentir tu amor. Pero no siempre vas a sentir el amor aquí en la iglesia o con las personas o orando aquí. No. Si lo hacemos aquí, también en nuestra casita. Amén. Tampoco debemos de utilizar vanas repeticiones. Esto quiere decir que cuando oremos, lo hagamos como el Señor nos los va indicando y no como un rosario que se repiten las cosas y terminan siendo huecas porque no conocen a Dios. Vamos a regresar a Mateo capítulo 6, versículos 7 al 9, 7 al 8. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Amén. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿A qué se refiere esto? O sea, nosotros podemos estar orando como lo hacemos, por ejemplo, los domingos en la mañana. Llevamos una estructura y no quiere decir que sea religiosa. O sea, se puede llevar una estructura cuando nosotros tenemos una base que Dios nos dio. Pero si en ese momento Dios nos revela que tenemos que orar por otra cosa, pues la podemos meter. No vamos a decir, no, como está aquí en el formato, ahí no entra. Esa la oramos después. Pero aquí en este formato, aquí no entra. No es así. O sea, entran las peticiones que Dios nos vaya también metiendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros entonces estamos orando repetidamente y sin fundamentos, entonces ¿qué es lo que pasa? Estamos orando hueco. ¿Qué es lo que pasa? Cuando están haciendo un rosario y todo eso, pues están repite lo mismo, pero ¿de qué le sirve si ya el difunto ya se murió? Mejor hubieran repetido oraciones de fe cuando estaba vivo, ¿no? Pues por eso es importante que nosotros sepamos cómo orar. De nada nos sirve una oración larga si nuestro corazón no está en integridad en Dios y andamos conforme a su palabra. Y no andamos conforme a su palabra. De nada nos sirve una oración larga, les vuelvo a repetir, si nuestro corazón no está en integridad en Dios y no andamos conforme a su palabra. Vamos a ver Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 14. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces aquí nos está diciendo nuestras oraciones, o sea, de nada nos sirve que estemos orando fervientemente 5, 6 horas, 2 horas, 5 minutos, 20 minutos o lo que sea. De nada nos sirve si nosotros no actuamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque sin fundamentos. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice aquí? O sea, acechaban a las viudas, pero ponen como pretexto sus largas oraciones. Pues tenemos que andar en integridad. ¿Para qué? Para que en esa integridad Dios escuche nuestras oraciones. Que no estén huecas. De nada sirve que yo me vaya y me voy a poner a orar 3 horas aquí en la iglesia con los hermanos y 3 horas. Si está hueco, si no tiene fundamentos, si no está conforme a la palabra. Y a veces una oración efectiva puede durar 5 o 10 minutos si estamos conforme a la palabra de Dios. No quiere decir que no le dediquemos tiempo a Dios, pero le estoy diciendo que es como que, o sea, tener principios de oración. Amén. Los fariseos y escribas profesaban lo recto, pero hacían lo contrario a la palabra. Por eso de nada les servían sus oraciones largas, porque nada más lo hacían por orgullo. Y muchos así lo hemos llegado a hacer. Yo se los puedo decir que en un momento yo hacía eso. O sea, como que por orgullo yo a lo mejor gritaba, a lo mejor usaba largas cosas, pero no, o sea, es el tener una relación con Dios, el conocerle. Los escribas y los fariseos conocían su palabra, pero no la actuaban y no conocían a Dios. Porque si lo hubieran conocido, entonces no hubieran matado a Jesús.
Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra oración? Cuando oremos debemos hacerlo sin orgullo, lo debemos de hacer con humildad, reconociendo que somos pecadores y que Dios nos da cuando nos humillamos ante Él con todo nuestro corazón. Vamos a ver Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, del 10 al 14. Amén. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo pues en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nuestra oración siempre debe de ser en humillación ante Dios. No le podemos decir: Señor, gracias, porque me sacaste de ese cuchitril, pero aléjame de estas personas tan feas. Aléjame de estas personas que huelen a fuchi. No debe de ser así. Nosotros debemos de orar con humildad, reconociendo que nosotros somos pecadores y que Dios nos da la fuerza y que es el quien nos da el respaldo. Pero no quiere decir que nosotros no nos humillemos en oración hacia Él. No con soberbia, sino haciendo su voluntad. Reconociendo nuestra condición. Señor, yo sé que soy pecador, pero yo sé que también tú eres una persona, Padre, que me puedes ayudar cuando yo lo necesito. Tú conoces mi condición, ayúdame a solucionar esto y aquello. Y es diferente a que digas: Señor, yo me lo merezco, yo soy justo. Todos los demás no se lo merecen. Yo soy el único justo aquí. No debe de ser así. No hay justo, dice, ni uno solo por nuestra justicia, sino somos justos, hechos justos por la justicia de Dios, por la gracia de nuestro Señor. Ahora, si no sabemos orar, debemos de pedirle a Jesús que nos enseñe a orar, o a algún hermano, para poder aprender. O sea, si no sabemos orar, debemos de pedirle a Dios: Señor, enséñame a orar, enséñame a hacer las cosas como sus discípulos le decían, o ir con algún hermano o con los pastores: oiga, pastor, pues no sé orar. Ayúdeme a más o menos cómo le hago, ¿no? Y ya empieza a haber una relación con Dios. Pero no nos quedemos en la ignorancia. No sé orar, y como no sé orar, me da pena decir que no sé orar, pero entonces mejor me lo guardo y no oro. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, y Él lo hizo así. Vamos a ver Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pues debemos de pedirle que Él nos enseñe a orar. O con las personas que nos estamos discipulando. Si en las células todavía no saben orar, pues oigan, enséñame a orar.
¿Para qué? Para que tenga una intimidad con Dios. ¿Para qué? Porque dicen, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó. Ahora, primeramente nosotros tenemos que ser ejemplo. Tenemos, o sea, a lo mejor nos vieron orar en un momento, oye, pues, ayúdame a orar, ¿no? Porque no sé. Ya les enseñamos. Amén. Cuando nosotros oramos y tenemos una intimidad con Dios, nuestro rostro se nos hace distinto. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 29. Lucas 9, 28 al 29. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando nosotros oramos, empezamos a resplandecer en el mundo. Así como Jesús empezó a resplandecer. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me han dicho que, oye, como que yo te veo diferente, como que tu rostro es como que reluce, o sea, como que tienes algo que no sé, que qué sé yo, que no sé yo. Pero esto es ¿por qué? Porque tenemos una intimidad con Dios. No es nuestra luz, pero sí resplandecemos por nuestra intimidad con Él. Amén. También, así como Jesús le cambió el rostro cuando tuvo una intimidad con Dios, de la misma forma le pasó a Moisés. Él también resplandeció. Vamos a ver Éxodo 32, 27 al 30. Éxodo 32. De 27 al 30. Ajá. Amén. No, es 32. Dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. No sé aquí, a ver, espérame. Ya, es el 33. 33, versículo 11 en adelante. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y Moisés Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado aquí a quién enviarás. Ajá. No saben qué, no es ese. Pero bueno, les voy a comentar bien. El chiste es que Moisés le va al monte. Dios le va a revelar lo que son los mandamientos los mandamientos de su palabra. Y él regresa después de 40 días, regresa lleno de luz. Y se tenía que poner un velo porque los demás se sorprendieron y le tenían miedo.
¿Pero por qué? Porque esa comunión con Dios resplandecía tanto en su vida. Éxodo 34. Éxodo 34. 34. Ah, ok. Éxodo 34. Amén. Amén. 34, 29. Dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel mirando a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Entonces aquí estamos viendo que Moisés, después de haber tenido una intimidad con Dios, regresó resplandeciente. Nosotros resplandecemos cuando tenemos esa intimidad con Dios. 40 días estuvo ahí arriba. Imagínense 40 días estar totalmente en la presencia de Dios. Qué padre, ¿no? Y regresó resplandeciente. Y así nosotros debemos de estar. O sea, que a través de nuestra oración nos digan, oye, como que te veo distinto. ¿Qué te pasó? Y ya nosotros podamos contarle también nuestro testimonio, pero ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos una relación con Dios? La relación que tenemos con Dios, se los puedo asegurar, se nota. Pues debemos de estar activos en eso, amén. Ya voy a acabar, espérenme tantito. Nuestra intimidad con Dios debe ser tal que podamos pasar tiempo con Él sin que nos pese, perdón. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Amén. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces nosotros debemos de entender que nuestra intimidad con Dios no debe de ser con que nos pese. Ay, es que ya voy a orar otra vez, ya me toca orar. ¿De qué hora me tocaba? Ay, qué flojera. Mejor mañana. Pues no debe de ser con que nos pese, sino decir, gloria a Dios porque voy a orar, gloria a Dios porque te voy a buscar y gloria a Dios porque me vas a responder. Nuestra oración debe ser constante, aunque no veamos respuesta de nada todavía, orando siempre sin desmayar, perseverando hasta alcanzar con gran insistencia. Les voy a dar las citas. Romanos 12:12. Rápidamente nos vamos, Romanos 12:12, para que acabe ya. Ya voy a acabar. Ya casi acabo. Espérenme. Perdónenme y bendíganme. Romanos 12:12. Amén. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración debe de ser constante día con día. Amén. Efesios 6:18, con este mismo punto. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica en todos los santos. Entonces debemos de orar en todo tiempo,
¿sí? Con perseverancia y con súplica. Entonces, Señor, yo sé que tú me vas a prosperar, yo sé a lo mejor que tú vas a responder, aún yo no vea que Señor Jesús se llene este lugar. En el nombre de Jesús estamos orando y ayunando y diciéndote, Señor, esto te lo entregamos porque tú vas a traer gente a este lugar y se llenará, y estamos declarando y perseverando que este lugar se va a llenar porque va a escuchar Dios nuestra oración. Pero tenemos que estar suplicando y perseverando. Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Le doy lectura. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo por esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de común me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, aquí nos está diciendo, o sea, nuestra oración debe de ser tan perseverante que ya le retumbemos los oídos a Dios, que le fastidiemos tanto que diga: órale pues, ya está ahí. Pero si oramos, Señor, y con unas ganas: Señor, te pido que tú hagas el milagro en mi vida, porque tú persevera. Porque algún día tendremos la respuesta de nuestras oraciones, con injundia, con energía. Primera de Tesalonicenses 5:17. 15:17. ¿15? No. Perdón, 5:17. Orad. Dice: orad sin cesar. Amén. Entonces, ¿qué sin cesar? Es no parando. De día, de noche, de madrugada te buscaré, en todo momento. Amén. Colosenses 4:2. 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos de perseverar en la oración. ¿Qué es perseverar? Estar constantemente haciendo las cosas. Yo perseveré en estudiar, y Dios me dio mi carrera. Si perseveramos en la oración, entonces Dios nos dará lo que le pidamos. Amén. Primera Tesalonicenses 3:10. 3:10. Dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. ¿Qué les dije? Primera de Tesalonicenses, ¿ah? 3:10. Sí, perdón. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Orando de día y de noche con gran insistencia. Ahorita, comentando esto, con esta parte, me voy rápido. Ahorita con que ya entró Oscar, el pastor Oscar Jr., ya entró bueno, ya se internó en el hospital porque lo van a operar. En la iglesia están ayunando toda esta semana, desde lunes
o sea, van a ser 7 días, pero están orando por horas. ¿Para qué? Para estar respaldando la oración. Entonces, están orando de día y de noche. ¿Para qué? Para que haya una respuesta favorable. Amén. Entonces debe de ser tal nuestra oración que de tanta constancia fastidiemos a Dios y nos responda. O sea, detrás de ¿qué es lo que a veces cuando nos pasa, y no vayan a decir que no, cuando hemos tenido a nuestros hijos, empiezan a hacer berrinche, yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y dámelo. Y ahí vamos, y ahí. Ay, no les ha pasado. Ya todo. Entonces, de tanto que pidamos a Dios, nos va a responder. Nosotros tenemos que orar en todo lugar, porque a veces muchos se acostumbran a solo orar en la iglesia, cuando deberían de tener una relación todos los días con Dios. Primera de Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni condenación. Entonces debemos de orar en todo lugar, tanto en la iglesia como en nuestra casa, como en el trabajo, como en todos lados podemos orar y tener esa intimidad con Dios. En todo lugar, no nada más aquí en la iglesia. Es que en la iglesia se siente la presencia de Dios bien bonito y por eso oro. Ya en mi casa como que no se siente la presencia y por eso no oro. Pues no debe de ser así. En todo lugar tenemos que orar, amén. Nuestra oración debe de ser ferviente para que sea contestada por Dios, así como Elías oró y fue escuchado por Dios. Ya voy a acabar, Santiago 5:17 al 18. Santiago 5:17 al 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 7 meses. 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, el orar fervientemente es, Señor, gracias te damos por esto. Padre, Señor, en este momento yo declaro que tus cielos son abiertos para este lugar y empezamos a orar en el nombre de Jesús. Declaramos que tu palabra, Dios, es viva y eficaz en este lugar y empezamos a declarar y fervientemente estamos orando y declarando cosas. ¿Para qué? Para que Dios empiece a obrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con Elías? Dejó de llover. Y cuando él oró, volvió a llover. Entonces, imagínense el poder de su oración. Ahora, ¿cuál es el poder de la nuestra? Te dicen, ora por el enfermo. Pues no voy a poder. No se sana ni una mosca conmigo. Pero debemos de orar fervientemente y así vamos a empezar a producir una oración de poder. Amén. Última cita y nos vamos. Nuestra oración siempre tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 al 15. Primera de Juan 5:14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya para terminar. A veces no, para contestar su pregunta, hermana, a veces las oraciones no fluyen o no nos responde Dios las oraciones. Por esto mismo, porque no oramos conforme al corazón de Dios.
Dios nos complace en ciertas situaciones, pero aquí nos está diciendo la palabra, ¿sí?, que si no oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces no vamos a recibir. Por eso dice en otra parte, me parece en Santiago, que si nosotros pedimos o oramos y no recibimos es porque no sabemos pedir. Pero es por lo mismo, porque no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Nos vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Padre, que me aguantaron. En el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, te ruego que tú, Señor, toques sus vidas a través de esta palabra, Dios, y que la puedan poner en práctica de día y de noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén.